Ya, chicas, chicos, vamos a continuar. Quedamos aquí conversando sobre la legalidad de las calderas. ¿Ya? ¿Se ve la presentación? Sí, profe, sí se ve. Oh, muchas gracias. Y lo importante de este documento es que aborda ciertos equipos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un poco sobre estos equipos, ¿ya? Qué características tienen, qué se diferencian unos de otros. Y vamos a comenzar con los autoclaves. Sabemos que los autoclaves son los que se utilizan para la esterilización, que en el fondo es la muerte de estos microorganismos a altas temperaturas y presiones, ¿ya? Estas autoclaves nosotros las podemos encontrar en diferentes contextos, ¿ya? Uno de los más comunes es el contexto de la parte médica, odontológica también, donde se utiliza para limpiar todo el tipo de utensilios que se utilizan, ¿ya? Ahora, para ese contexto, la verdad es que las autoclaves son bastante pequeñas, se utilizan autoclaves de mesa, como la que ustedes pueden ver acá, ¿ya? Y a medida de que vamos cambiando la aplicación, por ejemplo, si nos vamos al lado ya más industrial, podemos encontrar autoclaves como la que ustedes ven acá, o sea, de una magnitud y un tamaño mucho mayor, ¿ya? Ahora, lo importante aquí es diferenciar eh, una característica importante de las autoclaves más pequeñas de las más grandes. Por ejemplo, estas autoclaves que ustedes ven acá, que son de uso de laboratorios clínicos, médicos, odontológicos, son autoclaves que generan su propio vapor, ¿ya? Simplemente funcionan con electricidad, ¿ya? Tiene una resistencia eléctrica que va a evaporar el agua, ¿ya? El agua que utiliza en general es agua esterilizada o, no, perdón, agua destilada o desmineralizada, ¿ya? Cualquiera de las dos es válida. Y las autoclaves industriales en general se conectan a una caldera, ¿ya? Reciben el vapor de una caldera, aunque también hay algunas que generan su propio vapor. Pero lo importante es eso, ¿verdad? Recordar que las autoclaves del mundo y el contexto médico, clínico, odontológico, son autoclaves mucho más pequeñas que generan su propio vapor. Ah, y recuerden, el agua es agua desmineralizada o destilada. Vamos a ver acá un pequeño video para eh, conocer un poco más las autoclaves. ¿Me confirman si es que se ve el video, por favor? Sí, profe, sí se está Sí. viendo. Ya. Bueno, chicos, acá vamos a ver un modelo de una autoclave horizontal, ¿ya? Y sus componentes, ¿ya? Obviamente las autoclaves, dependiendo del tipo, varían, pero aquí vamos a ver algunos de los componentes básicos. Vamos a ver en primer lugar que esta es de un tipo horizontal, como pueden ver aquí, ¿ya? Es cilíndrica. Acá vamos a ver por dónde ingresa el vapor. Ya en este caso, esta es una autoclave que no genera su propio vapor, sino que lo recibe de una caldera, ¿ya? Este vapor viaja por aquí a esta tubería para entrar al autoclave y aquí hay una válvula, ¿ya? Una válvula que en el fondo permite regular la presión a la que uno quiere que ingrese el vapor. Para saber cuál es la presión, simplemente acá observamos el manómetro, ¿ya? Acá tenemos un medidor de presión. Bueno, dentro del autoclave vamos a ver que tenemos una camisa, ¿ya? Que en el fondo es como la cámara donde va a estar el vapor y los recipientes que se quieren, o utensilios que se quieren esterilizar, ¿ya? Acá tenemos la puerta y también vamos a tener un termómetro que nos indica la temperatura a la cual se encuentra la cámara, la autoclave en ese momento.
Aquí tenemos un ejemplo de un recipiente que se quiere esterilizar. Se cierra el autoclave y abrimos la válvula para suministrar vapor. Bueno, acá vamos a tener una válvula que en el fondo lo que va a permitir es que nosotros le, le abrimos o le cerramos el paso del vapor hacia la cámara, ¿ya? Porque acá tenemos una válvula que nos permite regular la presión a la que queremos que ingrese el vapor, pero la que permite que entre o no el vapor a la cámara va a ser esta que está acá. Entonces, claro, ahí tenemos, fíjense, el vapor rodeando la cámara. Y el vapor, fíjense que al rodear la cámara, ahí está, no ingresa, o sea, está rodeando solamente. Y si es que acá se abre esta válvula, ahí recién toma este camino y va a poder entrar al interior de la cámara de autoclave. Y ahí va a comenzar el proceso de esterilización. Fíjense que a medida que pasa el tiempo, vamos a tener un aumento de temperatura. Ahora, ¿qué es lo que nos dice acá? La válvula de suministro de vapor, ¿ya? Se apaga cuando la presión al interior de la cámara de vapor alcanza la temperatura y presión objetivo. En autoclaves modernas, esto se apaga de forma electrónica. Es decir, si nosotros vemos nuestro manómetro que mide la presión y vemos nuestro termómetro y tiene los valores que nosotros queremos alcanzar, simplemente ya apagamos, o mejor dicho, cortamos el suministro de vapor. Bueno, luego tenemos un periodo donde la temperatura se mantiene constante, ¿ya? Acá dice, en la gráfica la temperatura y la presión deben mantenerse durante este periodo de tiempo con el fin de sanitizar los utensilios dentro del autoclave. En autoclaves modernas, esto es monitoreado de forma automática y el proceso de enfriamiento comienza o en el fondo se activa a medida que sea necesario. Ahora, durante la fase de enfriamiento, la presión en la cámara de vapor debe mantenerse hasta que la temperatura baje a los 100 grados Celsius, ¿ya? ¿Con qué fin? Para prevenir que los contenedores con líquidos comiencen a, en el fondo, a fugarse. O sea, la idea de esto es que es aquí, tenemos un periodo de tiempo que en el fondo, aquí por ejemplo podemos verlo entre prácticamente los 14 a la media hora, tenemos una temperatura constante. Y una vez nosotros ya cumplimos este ciclo, es decir, la temperatura ya comienza a bajar los 100 grados, ahí ya no hay problema en que la presión también disminuye. Ahora, ¿de qué manera se controla esto? Es decir, de mantener una temperatura y una presión constante. Bueno, para la presión simplemente lo que se hace es que la válvula de alivio, ¿ya? Que es una válvula que está por aquí, se va a ir abriendo de forma gradual, ¿ya? Para en el fondo mantener el valor de presión y no sobrepasar lo que se necesita.
Finalmente, cuando ya se cumple el tiempo de esterilización, ¿ya? Vamos a tener que la presión ya no es necesario que se mantenga en un cierto valor, puede disminuir y por lo tanto también va a disminuir la temperatura. Bueno, acá nos deja claro, dice que la válvula de alivio va a controlar la presión, ya para que no exceda un máximo, hasta que la temperatura al interior comience a bajar sobre los 100 grados Celsius. De ahí ya, eh, ya no es necesario mantener la presión. Chicos, ¿queda más o menos claro el funcionamiento de un autoclave? Sí, sí, profe. Ok. Bueno, obviamente esto va a variar dependiendo del autoclave, ya porque esta es un autoclave manual, ya, pero las más comunes que son de sobremesa, todo tiene un control electrónico y son bastante automáticas, ya no es necesario andar eh, controlando la presión y la temperatura. Bueno, otro equipo importante dentro del mundo de las calderas son las calderas de calefacción, ¿ya? Estas calderas son bastante comunes. Nosotros, yo creo que más de alguno de ustedes quizá ha visto alguna vez en vivo. Hoy en día están muy presentes en lo que es, por ejemplo, el mundo de la calefacción doméstica, el uso sanitario, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver un esquema en el cual podemos ver cómo opera este equipo, ¿ya? Es decir, tenemos primero una entrada del combustible, en este caso el gas, ¿ya? Acá vamos a tener la cámara donde ocurre la combustión. Obviamente hay un ventilador que va ahí a alimentar con la cantidad de aire necesario para llevar a cabo la combustión. Y aquí al interior, fíjense que también hay unas tuberías, ¿ya? Estas tuberías contienen el agua fría y esta agua fría va circulando por este intercambiador de calor, ¿ya? Que está a altas temperaturas que le va transfiriendo calor al agua para que finalmente el agua pueda salir a la red ahí de uso doméstico y cumpla su propósito, en el fondo sea agua caliente, ¿ya? Acá tenemos otro esquema muy similar, simplemente eh, tenemos acá lo mismo, o sea, la combustión, hasta el quemador, ingresa el gas, los gases de combustión le ceden calor al agua que pasa por las tuberías y finalmente al estar caliente el agua sale y se retira. Por otro lado acá tenemos una chimenea que es la misma que está acá, donde se retiran los gases de combustión. Vamos a ver también un video para comprender un poco más el funcionamiento de estos equipos.
Bueno, aquí podemos ver el interior de una caldera de calefacción de gas, muy similar a lo que estamos viendo. Bueno, y acá obviamente como la publicidad de un equipo se destacan sus diferentes características y todo eso. Lo que sí quiero acá comentarles que más adelante lo vamos a ver en la unidad número 3 es esto que ustedes ven acá, ¿ya? Ese control lambda, ¿ya? Tiene que ver con una variable de la combustión que en el fondo indica la calidad de esto, ¿ya? Y en general, hoy en día con toda la tecnología que existe, todos estos equipos que funcionan en base a combustión, tienen esta especie de sensores, ya que en el fondo lo que hacen es medir la relación entre el aire y el combustible, ya que esa variable es muy importante en la combustión, la vamos a ver cuando lleguemos a la unidad 3. Acá vamos viendo las partes. Tenemos en primer lugar la válvula de gas, que en el fondo es la válvula que permite el ingreso del combustible. Tenemos un ventilador que alimenta con aire la combustión del gas. Acá tenemos también la bomba, ya la bomba que en el fondo permite que el agua fría ingrese y sea impulsado a través de todas las cañerías dentro de la caldera, con el fin de que llegue al lugar donde pueda recibir calor de la combustión. Tenemos luego el corazón donde ocurre el calentamiento del agua, que es el intercambiador de calor. Bueno, y que mismo va a estar también el grupo quemador, que en el fondo es donde se reúne tanto el combustible como el aire impulsado por el ventilador para que se genere la combustión. ¿Va quedando más claro, chicos? ¿Alguna duda o consulta? Bueno, entonces continuamos con otra categoría muy importante que también son las calderas de fluidos térmicos. ¿Ya? Estas calderas son similares a las anteriores porque no generan vapor, pero se diferencian de las de calefacción porque aquí el fluido que se utiliza no es agua, ¿ya? Sino que pueden ser aceites, ¿ya? O un montón de otros líquidos que tengan diferentes aplicaciones industriales, ¿ya? Como por ejemplo plantas de alimentos, plantas textiles, plantas químicas, fábrica de madera, etcétera, ¿ya? Fíjense que también podemos ver acá que hay muchos tipos de combustibles que se utilizan en estas calderas, como puede ser diésel, petróleo, gas natural, GLP, sus derivados. Vamos a hacer un video también para conocer un poco más sobre estas calderas de fluidos térmicos. Pyroblock is a supplier of thermal fluid solutions with more than 40 years of experience.
Through all these years, we have carried out more than 1,500 installations in more than 80 countries. Pyroblock thermal oil circuits are simple closed systems. Esta es una caldera fluidotérmico que lo que calienta no es agua, sino que es aceite. Once the circuit is full of fluid and degassed, we start the main pump of the circuit. This pump draws the oil from the system and drives it to the boiler. Ahí podemos ver que el aceite ingresa a una temperatura ambiente, puede ser. Next, the burner is switched on and we select the desired operating temperature on the touchscreen of the electric cabinet. Y aprovechamos de ver el interior de esta caldera. Fíjense que el quemador está en la parte del extremo superior, ¿ya? Y por aquí va a ingresar el aceite y va a estar circulando por las tuberías que rodean toda esta llama. The burner, with modulating power, adjusts itself accordingly to the set temperature by regulating the gas-air mixture. Claro, ahí tenemos lo que le decía yo. O sea, ingresa el aceite y circula por todas estas tuberías, mientras al interior de esa especie como de camisa tubería se va a encontrar la gran In an llama. appropriate way. A boiler of 3 effective smoke passages achieves a yield of around 90%. A 3-way valve in the consumer regulates its temperature with high precision, proportionally distributing the thermal oil flow which goes to the consumer or to the return line through one bypass. Una vez este aceite alcanza su temperatura objetivo, ya cambia de color, va a representar como un rojo, y va al punto ahí de consumo. Y en caso de que ese aceite sea reutilizado, puede retornar, bien sea a una baja temperatura y vuelve al sistema para ser nuevamente calentado. In a degasser connected to the return line, the automatic separation takes place by vortexing effect of the liquid. Bueno, esta parte del aceite está representado con el color violeta, está a una menor temperatura que el rojo, pero mayor temperatura que el amarillo, ¿ya? Podríamos decir que es como, supongamos que si la temperatura a la que estaba en rojo era 80 grados, esta podría ser, qué sé yo, 50 grados, por decir algo, 60. Por lo tanto, acá lo que ocurre es un efecto de división, ¿ya? Es decir, llega a este recipiente en donde lo que está más caliente se evapora, ¿ya? Y circula hacia el estanque donde se almacena el condensado de este aceite. Y la parte más fría, ¿ya? Perdón, no, ese estanque no se almacena el condensado, se almacena lo que es el aceite que se evapora y que luego obviamente vuelve a estado líquido. Y aquí tenemos, claro, en amarillo, lo que baja su temperatura y se convierte en un condensado. Which will return to the pump suction and gases will be led to the expansion tank. The volume Entonces, claro, los gases o el aceite en estado gaseoso va hacia un estanque de expansión, ya donde ya aumenta su volumen y finalmente se vuelve a condensar para estar en estado líquido. Y el que ya inmediatamente está en estado líquido puede retornar directamente al ingreso de la caldera. increase of the thermal oil caused by the heating is absorbed by the expansion tank. This expansion tank is connected to the collection tank. The main circuit is not in contact with oxygen thanks to a system of communicating vessels, preserving the properties of the thermal oil and its durability. Chicos, ¿queda más claro más o menos el funcionamiento de estos equipos? Sí, profe. Ok, ¿tienen alguna duda o consulta? Bueno, vamos a continuar. Y finalmente tenemos las calderas de vapor, que ya las conocimos mediante el video al inicio de la clase, ¿ya?
sabemos que su fin obviamente es cambiar de estado el agua que se ingresa, pero para conocer un poco más sus características vamos a ver acá diferentes imágenes como las que tenemos aquí donde podemos ver el interior. Por ejemplo, este tipo de caldera es una caldera que es pirotubular. ¿Qué significa una caldera pirotubular? Que el calor que se genera aquí en la llama va a circular por tuberías, ¿ya? Y por fuera de esas tuberías va a estar el agua. Y el agua al estar en contacto con las tuberías va a aumentar su temperatura hasta generar vapor, ¿ya? Y por otro lado, tenemos la agua tubular, que es al revés, es decir, dentro de estas tuberías se va a encontrar el agua y alrededor, por fuera, va a estar este calor, esta llama que le va transfiriendo calor hasta que se convierta en vapor. Esas son como las dos tipos de calderas de vapor más comunes. También hay algunas eléctricas. Bueno, chicos, este decreto que define toda la parte legal acota o divide las calderas de vapor en ciertas categorías, ¿ya? Y ustedes también tienen que tener eso claro. En este caso, tenemos que las de baja presión son aquellas que la presión no excede los 3.5 bar o kilogramos centímetro cuadrado. La de vapor de mediana presión va entre 3.5 hasta inferior a 15. La de alta presión va desde 15 hasta inferior a 42 y luego la de gran presión sobre los 42 kilogramos centímetro cuadrado. Otro punto importante dentro de este documento corresponde a la calidad del agua que se debe cumplir para las calderas de vapor, ¿ya? Y aquí salen diferentes definiciones importantes, como por ejemplo lo que es la dureza del agua, que en el fondo representa el contenido de sales presente en este fluido, principalmente de calcio y magnesio, expresada en partes por millón, equivalente a carbonato de calcio. O sea, ¿qué pasa si por ejemplo tenemos un agua muy dura? Vamos a tener una alta generación de sólido o sales disueltas, como las que veíamos en el video al principio de la clase. Por eso es que es importante que la dureza del agua se controle. Luego tenemos el estanque de expansión, que es un accesorio de la caldera de vapor, que simplemente está ahí presente para regular el volumen del agua por efecto de la dilatación. Tenemos también el manómetro, que obviamente es lo que nos permite conocer la presión al interior de la caldera. Disculpen. Luego viene lo que son las NTU, que son las unidades neferométricas de turbidez, para ver qué tan turbia es el agua. También la presión de diseño de las calderas o de estos equipos. Y con esas definiciones uno ya puede comprender cuál es el reglamento que se debe cumplir para la calidad del agua, ¿ya? Ahora, respecto a esto, el agua en primer lugar tiene que tener un aspecto cristalino, ¿ya? Debe cumplir con esa calidad físico-química, debe ser homogénea y transparente. Y su turbidez no debe exceder las 10 unidades nefilométricas, que son las 10 NTU. La dureza del agua no debe exceder las 10 partes por millón, pesado como carbonato de calcio. Y la acidez del agua debe estar entre 7 a 11. Chicos, hasta aquí, ¿alguna duda o consulta? No, profe, no por el momento. Ya. Ok. Bueno, comentarles un poco del práctico que se nos viene. La próxima semana me parece que es receso, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿O es la subsiguiente? Voy a revisar mi calendario. Profe, la subsiguiente. Es la subsiguiente, sí. Ya. Entonces yo la próxima semana quiero ya traerle la pauta del práctico. Ya, mi idea es enfocarlo a lo que tiene que ver con estos equipos,
yo creo que lo vamos a dejar en la parte de caldera de calefacción, ¿ya? Que también es bien importante. Entonces, no, perdón, calderas de vapor. Vamos a dejar en esa área. La idea es que ese práctico ustedes realicen una serie de cálculos. En base a esos cálculos ustedes puedan seleccionar equipos. Y además de seleccionar equipos, ustedes también sepan con qué legalidad debe cumplir el equipo que ustedes seleccionaron. Entonces ahí ustedes van a tener que tomar este decreto. Yo se los voy a compartir, es un documento legal gratuito para todos los chilenos. Y ahí van a tener que en el fondo buscar con lupa toda la parte legal que debe cumplir, ¿ya? Yo quiero que este trabajo ustedes lo realicen en grupos. El curso está conformado por 18 alumnos, ¿ya? Yo creo que un grupo de 3 estaría bien, ¿ya? En total 6 grupos, porque 4, como que la verdad, la idea es que todos trabajen por igual. Y para la carga que les voy a dar el trabajo, yo creo que 3 personas es más que suficiente. Ahora, ¿qué más? También quiero que sea en un formato de exposición, chicos. Quiero que rompamos el hielo, que ustedes participen más. Yo sé que el formato de la clase no da para participar mucho, a pesar que yo igual siempre les pregunto si tienen inquietudes o dudas. Por lo tanto, para cambiar eso y que tengamos una instancia de mayor comunicación, lo vamos a hacer de esa manera, ¿ya? Por lo tanto, ahí ustedes van a tener que preparar una presentación bajo una cierta pauta que yo les voy a pedir ahí, y ahí en grupo exponer. Ojalá también con la cámara activada, ¿ya? Para en el fondo conocernos un poco más, ¿ya? Porque a veces también es bueno esa parte, ¿ya? No siempre solamente estar ahí detrás del micrófono, ¿ya? Así que eso les puedo adelantar del práctico. Bueno, con ese tema de lo que tiene que ver la legalidad de las calderas y estos equipos, nosotros ya pasaríamos a otro tema, que es también cálculo de vapor, pero esta vez no es de vapor saturado, sino que es de vapor sobrecalentado, ¿ya? Para eso nosotros vamos a tomar la aplicación más común, que es de este vapor sobrecalentado, y en el fondo es de las plantas termoeléctricas. Las plantas termoeléctricas, o estos ciclos, operan bajo lo que es el ciclo Rankine ideal o real, dependiendo de todas sus variaciones. Y podemos acá ver que hay ciertos componentes, ¿ya? Podemos ver que está la turbina, que es lo que nos interesa a nosotros, hay una caldera, una bomba y un condensador. Entonces, con esto nosotros vamos a comenzar a conocer este ciclo y poder estimar cuánto sería la demanda de vapor, ¿ya? Chicos, quiero preguntarles si es que ustedes en alguna otra asignatura han conocido el ciclo Rankine. ¿Lo recuerdan por ahí? ¿Lo vieron? Profe, a mí, o sea, me suena en realidad, pero no me acuerdo. No me acuerdo Ya. en qué consistía. Más que nada es para saber en qué nivel se encuentran. Bueno, el ciclo Rankine es un ciclo de vapor. Es simplemente eso. Está basado en un ciclo de Carnot, que el ciclo de Carnot es un ciclo de vapor que es muy teórico. Entonces, al ser muy teórico tiene limitaciones prácticas. En la práctica no se cumplen estas cosas, ¿ya? Por la naturaleza del vapor. Entonces, ante eso nace el ranking. Y el ranking se compone de estos 4 componentes que ustedes ven ahí, es decir, una bomba, una caldera, una turbina y un condensador. Ahora, ¿cómo funciona este ciclo? Bueno, vamos a tener en primer lugar el punto 1, donde tenemos el agua fría, ¿ya? Agua en estado líquido, fría. Esta agua es accionada por una bomba, ¿ya? Y la bomba impulsa esta agua hacia la caldera. La caldera, el agua se va a calentar, va a recibir calor, por lo tanto aquí vamos a tener salida a vapor. Este vapor viaja a la turbina va a empezar a rotar, funcionar, y esa turbina va a estar conectada a un eje a generar electricidad. Y el vapor utilizado de esta turbina luego se retira, pasa por un condensador para que en el fondo vuelva a estado líquido y se repite el ciclo una y otra vez. ¿Qué detalles tenemos que tener claros de acá? Que la bomba, ya la entrada
Es decir, acá la bomba se acciona de forma eléctrica, tiene que tener alguna energía de alimentación. La caldera también tiene acá un calor de entrada, que en el fondo es el calor que genera la quema del combustible. La turbina tiene un trabajo de salida, ya que en el fondo es la energía que genera. Y el condensador también tiene un calor de salida, que en el fondo es la temperatura, el calor que extrae de este resto de vapor para en el fondo que esto vuelva a estado líquido y se vuelva a repetir el ciclo. ¿Ya? Eso es como en palabras bien simples lo que es este ciclo de vapor. ¿Ya? Vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. ¿Ya? La próxima semana vamos a continuar con este tema. Así que no sé si tienen alguna duda o consulta. No, profe, no por un momento. Ok. Ya chicos, bueno, yo me he comprometido a recuperar una hora, nos queda una hora por recuperar, la vamos a recuperar hoy día, pero para que la cosa no se haga tan densa como la semana pasada ya recuperamos una, la vamos a recuperar la próxima, ¿ya? Y así ustedes después tienen su semana de receso y descansan y no se sienten tan agobiados. Así que eso, si tienen dudas respecto a sus pruebas, recuerden escribirme, ya, si quieren revisarla, nos podemos coordinar para el día viernes en la mañana, ahí generar una videollamada o cualquier otra duda, ya saben, está el correo ahí presente. Así que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos ya el próximo jueves. Bueno, profesor, que tenga un fin de semana. Muchas Bueno, gracias. profe, chao. Chao, chao.